Continuamos con nuestro curso de Excel Iniciación. Vamos a añadir una nueva hoja a nuestro libro de Excel. Para ello, aquí en la parte inferior de nuestra ventana tenemos un signo más que nos indica que podemos añadir una hoja nueva. Hacemos clic y aparecerá la hoja con el número que le correspondería a la hoja anterior que nosotros tuviésemos insertada en el libro. Vamos a recordar cómo cambiar el nombre a esa etiqueta de la hoja. Acordaros que en la primera lección os dije que si hacíamos doble clic en la etiqueta, donde pone ahora hoja 3, esa etiqueta podríamos editarla. También podremos hacerlo a través de nuestra cinta, de nuestra pestaña de inicio de Excel. Si estamos aquí, dentro de esta pestaña, donde el apartado que pone celdas, si desplegamos la opción de formato, fijaros que aquí también podríamos modificar de una forma concreta el alto de una fila, el ancho de una columna. También podemos esconder o ocultar determinadas filas o determinadas columnas, y también aquí nos está diciendo que podemos cambiar el nombre de la hoja. Si le damos aquí, al final vamos a obtener el mismo resultado que si hubiésemos hecho doble clic encima de la palabra hoja 3, pero es otro camino diferente. Vale, en esta hoja lo que vamos a hacer es un listado con los gastos anuales. Cuando ya se ha terminado de escribir el nombre, vamos a dar a la tecla de Enter para que sepa que hemos terminado, o también podríamos hacer clic en cualquiera de las celdas de nuestra hoja de cálculo para que él supiese que esa etiqueta ya está editada, ya le hemos cambiado el nombre. Acordaros que también a las etiquetas les podíamos cambiar el color, como esta etiqueta de almacén central que le hemos puesto un color verde. Igual que hemos accedido dentro del formato a cambiar el nombre, podríamos acceder también y decirle que le quiero cambiar el color de la pestaña. Vamos a ponerle un color rojo porque vamos a identificarlo con los gastos. Ahora acordaros también que cuando yo estoy encima de la hoja activa, su etiqueta está iluminada y por eso no parece que está completamente con el color que hemos escogido. Al cambiar de etiqueta, al cambiar de hoja, vemos que su color se muestra tal y como el que hemos escogido. Vale, vamos a ver cómo Excel también tiene la posibilidad de rellenar. Hemos visto que si cogíamos el cursor que arrastra y copia, arrastrábamos y copiábamos o un texto concreto, o arrastrábamos y copiábamos una fecha y creábamos un calendario, o arrastrábamos y copiábamos una fórmula. Bueno, pues este también es capaz de rellenar listas que ya tiene prehechas con los meses del año y también con los días de la semana. Vamos a escribir enero, que es el primer mes del año, y vamos a arrastrar hacia la derecha. A medida que vamos pasando, fijaros cómo él nos va mostrando que va rellenando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si continuáramos, volvería otra vez a enero, volveríamos otra vez a dejarlo tal y como está. También nos aparece la etiqueta inteligente. La etiqueta inteligente en este caso, ¿qué nos dice? Nos dice que podría copiar celdas. Si copiamos celdas, siempre pondría enero. Serie de rellenos, lo que él ha hecho, rellenar formatos. Acordaros, si enero lo hubiésemos escrito con un formato especial, en negrita, con otro color, con un fondo, esa celda, pues rellenaría solamente el formato sin el mes. Sin formato, pues al revés, y rellenar meses, pues es lo que acabamos de hacer ahora, rellenar la serie de relleno. Muy bien, esa serie de relleno le vamos a poner en negrita, lo vamos a poner un poquito más grande para que lo veamos mejor. Y ahora aquí vamos a ir rellenando los diferentes gastos que vamos a tener. Vamos a tener un gasto de luz, vamos a tener el alquiler, vamos a tener el gas, vamos a tener el teléfono, vamos a tener la ADSL o la fibra, ahora ya no hay ADSL, vamos a poner la fibra, vamos a tener también la comida y el transporte, y vamos a poner un apartado de varios. Esta lista, pues también podemos darle otro formato, le podemos cambiar de color,
podemos hacerle todos los cambios que necesitemos. Aquí vamos a calcular el total que vamos a tener de cada uno de estos meses, de cada uno de los diferentes conceptos de gastos que hemos ido introduciendo. Y aquí también lo que quiero es un total, y en este caso vamos a tener un total que corresponde a todos los gastos de luz, a todos los gastos de alquiler, a todos los gastos de gas. Como queremos que todo este rango que tenemos aquí tenga un formato de contabilidad, lo que vamos a hacer es seleccionar entero este rango para de esa manera darle todo junto las mismas opciones. Fijaros, las opciones que os he comentado para poder seleccionar con las teclas de desplazamiento, con el control mayúsculas y las teclas de desplazamiento, en este caso solo nos van a servir. ¿Por qué? Porque no hay datos. Entonces, como no hay datos, como ese rango está vacío, este no va a ser capaz de seleccionar ese rango. Pero tenemos otra posibilidad para seleccionar rangos que están seguidos, rangos que son continuos. Y fijaros que esta opción me vale no solamente para Excel, sino para en cualquier ámbito de nuestros programas, en cualquier ámbito del software donde queramos seleccionar elementos continuos. Yo estoy en la celda B2. En la celda B2 yo quiero realmente irme hasta esta celda, hasta la celda N10, que es donde termina mi fila, no, N10, que es donde termina mi fila, donde están los últimos totales. Pues mirad, con la tecla de mayúsculas pulsada, y acordaros que cuando hablamos de la tecla de mayúsculas no hablamos de bloque de mayúsculas, sino de la tecla que tiene esa flecha hacia arriba. Con esa tecla pulsada yo hago clic con el ratón y fijaros que él ha seleccionado todo ese rango. ¿Por qué? Porque la tecla de mayúsculas es una tecla que sirve para hacer selecciones continuas. Lo que ha hecho ha sido ir desde el primer vértice de ese rectángulo que yo tenía marcado hasta el último. De todas formas, fijaros que aquí, que tengo marcado un rango muy grande, todo ese rango está sombreado con un color, con ese color gris, y sin embargo hay una celda que está blanca, porque aunque yo tenga seleccionado un conjunto grande o pequeño de celdas, solamente hay una celda activa. La celda activa es la celda que en este momento está blanco. Si yo introdujese cualquier tipo de dato, lo haría sobre esa celda activa. Como tenemos todo el rango seleccionado, nos vamos a venir aquí a nuestro cuadro de números y escogemos el formato de contabilidad. Fijaros que contabilidad también tiene un desplegable. Si ese desplegable nos va a permitir escoger en lugar de la moneda que va a poner Excel, la moneda por defecto, que es la que corresponde a nuestra configuración de idioma de nuestro sistema operativo, podríamos colocar la libra o podríamos colocar pues, la moneda china o podríamos colocar cualquier otro tipo de moneda. Él va a colocar el signo, pero realmente no va a hacer la conversión de euros a libras ni va a hacer la conversión de euros a la moneda china. Como es mucho más rápido, lo que hacemos es que directamente le damos aquí y él ya nos ha admitido el formato de contabilidad. Vamos a tener en cuenta otro dato que a veces nos puede pasar. Nosotros, cuando creamos una hoja de cálculo, no necesariamente vamos creando la hoja y a la vez vamos introduciendo datos. Yo a lo mejor quiero tener esta hoja preparada para que a medida que me van llegando las facturas, a medida que me van llegando los datos, yo los voy introduciendo y como ya tengo las fórmulas puestas, pues entonces él irá realizando los cálculos que yo le he pedido. ¿Qué quiero aquí? Quiero introducir un sumatorio, quiero introducir la suma de todos los gastos de enero. Entonces, podemos darle a nuestro botón del sumatorio. Podríamos introducir nosotros a mano la función suma. Vamos a dar al botón de sumatorio y en este caso, como no hay datos, como no hay números, lo que no sabe Excel es qué celda escoger. Fijaros que lo que ha hecho ha sido introducir la función suma con los paréntesis que engloban los argumentos de esa función, pero sin argumentos, porque no sabe dónde cogerlos. Bueno, pues nosotros marcamos ese rango y cuando ya tenemos el rango marcado, damos al botón de introducir. ¿Por qué? Porque yo quiero ahora, una vez que esté terminada la fórmula, arrastrarla hacia el final de todas esas columnas que yo quiero que calcule. Le damos a introducir y como hemos dado un formato de contabilidad, recordar que contabilidad, cuando tiene valores que son exactamente igual a 0,
lo que hace él es colocar ese guión con el signo del euro. Yo voy a arrastrar hasta el final de mis columnas donde voy a tener todos los parciales de los gastos de cada uno de los meses. El mismo proceso lo voy a realizar con las sumas en horizontal para que de esa manera sepa mi gasto total de luz, mi gasto total de alquiler. Pues muy bien, le doy otra vez. Esta vez en lugar de dar el botón de la autosuma, vamos a introducir nosotros la función suma y así vamos practicando. Acordaros, pongo el signo igual para que de esa manera ya sepa Excel que lo que quiero es introducir una operación, introducir una fórmula. Introduzco, empiezo con la S, introduzco la U, ya tengo aquí mi suma, hago doble clic y lo que tengo que hacer es marcar el rango en horizontal donde van a ir todos los parciales de todo el año, en este caso de mi gasto de luz. Ahora fijaros, faltaría el paréntesis de cierre de esa fórmula. El Excel a veces vamos a pensar que es comprensivo y si yo no cierro el paréntesis, él da por hecho que debería de haberlo cerrado y me admite la fórmula tal y como está. De todas formas, vamos a acostumbrarnos a seguir una rutina para determinar todos los pasos y de esa manera, si hay una operación que sí que exige que nosotros la terminemos, vamos a asegurarnos de que Excel no nos va a dar un error. Cerramos el paréntesis, damos otra vez a nuestro OK, a nuestro introducir, porque yo quiero volver a arrastrar para todos los gastos que tengo durante ese mes. Muy bien, a medida que yo vaya introduciendo gastos, en enero tenemos 98 euros de luz, pues fijaros que él me introduce tanto la suma del mes de enero, correspondiente en este caso solamente a la luz, como el parcial que tengo durante todo el año de esos gastos de luz. Bueno, ahora quiero que nos fijemos en una cosa. Nosotros aquí no tenemos todavía introducido ningún dato. Vamos a pensar que aquí, en la celda, en la columna O, quiero saber cuál es el promedio de gastos que he tenido. El promedio de luz, el promedio de alquiler, el promedio correspondiente a cada uno de esos conceptos. Cuando yo quiera hallar el promedio, lo que voy a hacer va a ser introducir la función promedio. Lo podemos hacer directamente desde nuestro botón o podemos introducirla nosotros. Vamos a llamar a la función promedio. En este caso, la función promedio lo que indica, lo que quiere Excel es coger solamente este número que tenemos aquí, aunque tenga un 0, porque realmente como es una fórmula, él deduce que ahí va a haber un número. Yo no quiero realmente ese número. Yo lo que quiero es el promedio de todos los meses de mi gasto de luz. Muy bien, le doy a introducir y el que me muestra. Fijaros, él me muestra un mensaje que es un mensaje de error. Un mensaje de error que pone div y una barra de dividir 0. ¿Por qué? Ahora vamos a ir analizando los diferentes mensajes de error que nos pueden ir saliendo. Ese div 0 lo que está diciéndonos es que yo estoy intentando hacer una división por 0. ¿Por qué? Pues porque en este momento no tengo ningún tipo de dato metido dentro de mis gastos. Si yo aquí empiezo a introducir gastos de luz, hemos dicho que teníamos 98, hemos dicho que en febrero vamos a tener 78, vemos como el div 0 desaparece porque ya tiene datos con los que hacer ese promedio. Los mensajes de error, hay veces que sí que realmente es un error y que por mucho que nosotros, vamos a decir así, introduzcamos datos, como en este caso va a permanecer el error, y otras veces que tenemos que diferenciar que realmente no es un error, sino que le faltan datos para poder calcular esa fórmula. Ahora, vamos a pensar, por ejemplo, que yo aquí he introducido un número, que es el número 89, y aquí introduzco un dato que yo pienso que es un número, pero que es mentira. ¿Por qué? Porque he introducido mal. Acordaros la diferencia entre cómo nosotros expresamos los decimales y cómo los expresan los anglosajones. Yo introduzco 8.6, 8.6 no es un número. Primero, ¿por qué este sabe que no es un número?
porque lo ha colocado a la izquierda de la celda y el 89, que sí que es un número, lo ha colocado a la derecha de la celda. Si yo intento sumar esos dos celdas, pensando que son dos números, yo sumo la celda que contiene el número 89 más la celda que contiene ese dato que tengo ahí, veréis como Excel me va a mostrar un mensaje de error distinto al que nos ha mostrado antes, que era el mensaje de tip 0. Este mensaje de error, que si os fijáis también viene precedido por esa almohadilla, significa el mensaje de error valor, significa que estoy intentando hacer cálculos con datos incompatibles. Yo no puedo sumar un número con un texto, porque al fin y al cabo para él el 8.6 no es un número, es un texto. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es fijarme que él me indica ese error y saber que es que aquí he introducido mal ese dato. Yo en lugar de 8.6, introducido 8,6 y entonces sí que tendré el resultado correcto que estoy buscando. Porque antes estaba intentando hacer unos cálculos con datos que son incompatibles. Hay más mensajes de error que iremos viendo a lo largo de este curso o de cursos un poco más avanzados para que nosotros sepamos reconocer en cada momento por qué Excel nos indica que ese dato es o no es correcto. Vamos a eliminar estos datos que tenemos aquí. Fijaros en otra cosa. Nosotros cuando hemos estado introduciendo para texto dentro de una celda, hemos visto que cuando no entra el texto en el ancho de la columna, lo que hace Excel es que esa columna esconde el parte del texto que no somos capaces de visualizar. Ahora, ¿pasará lo mismo cuando yo lo que estoy introduciendo es un número que no cabe dentro de esa celda? Vamos a pensar que aquí yo voy a hacer una operación y voy a multiplicar esta celda. Imaginemos que la voy a multiplicar por 3.000 o por 30.000. Vale. Y aquí no pasa nada porque sí que tiene la notación para mostrárnoslo. Fijaros que aquí lo que ha hecho ha sido mostrarlo en una notación científica que se llama, que lo que ha hecho es mostrar el número en lugar de con todos los ceros que le correspondería, con la notación científica de E, que sería como 10 elevado a 7. Bueno, pues hay veces que no pasa eso. Hay veces que lo que hace Excel es que llena nuestra celda de almohadillas. Cuando el número no cabe dentro de la celda, lo que hace Excel, fijaros, es que llena esa celda de almohadillas, que está indicándonos que hay un número, pero que ese número no soy capaz de visualizarlo en el ancho de la columna. ¿Por qué? Porque fijaros que si yo, en lugar de visualizar, imaginaros 2.358, que es el valor que hay ahí, yo veo 235, a lo mejor me imagino que ese es el número real y no es cierto. Entonces, cuando en una columna no cabe el número porque no da de ancho ese número con la columna, lo que hace Excel es que llena la celda de almohadillas. Eso no es un error, simplemente es que esa columna tiene que ser más grande para que de esa manera quepa todo el texto que yo he introducido, todos los números que yo he introducido dentro de ella. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, fijaros otra cosa. Nosotros aquí tenemos una hoja, vamos a eliminar los gastos que hemos introducido. Ya sabemos que nuestro div 0 no es un error, sino que simplemente no hemos introducido los datos. Yo voy a arrastrar hasta donde tengo la última de mis columnas. Otra cosa que podríamos hacer, mientras que yo estoy introduciendo datos y no quiero que se vea esa columna porque me resulta que es un poco como agobiante ver el error, yo lo que puedo hacer, fijaros que aquí aparece una etiqueta inteligente que me está diciendo que me puede ayudar acerca de ese error, me puede decir que yo vea por qué ha salido el error y también me dice que lo ignoro. Pues si le doy a ignorar el error, lo único que consigo es que desaparezca el triangulito, pero el mensaje de error no va a desaparecer.
Otra cosa que podría hacer, ocultar esa columna. Hemos visto que antes, dentro de las opciones de formato, tengo la opción aquí de ocultar. Ocultar las filas, las columnas, la hoja. Si yo quiero ocultar la columna A, pues le digo ocultar columnas. La columna O está escondida. Fijaros que sé que está escondida porque además aquí falta una letra. Salta de la letra N a la letra P. Hay veces que nos interesa esconder columnas, no solamente porque a lo mejor visualmente tengan un mensaje de error que no lo es, pero que yo no quiero que la persona que esté trabajando con esa hoja de cálculo piense que sí lo es. A lo mejor lo queremos esconder porque dentro tengo pues un cuadro de tarifas o un cuadro de descuentos que no quiero que mi cliente cuando le estoy mostrando su presupuesto sea capaz de verlo. ¿Cómo recupero, cómo muestro esa columna escondida? Pues mirad, voy a seleccionar las dos columnas que la esconden. Y ahora vamos a hacer otro paso. Vamos a dar con el botón derecho del ratón. Acordaros que el botón derecho del ratón ya vimos que lo que hace es que muestra menús contextuales, menús propios del elemento sobre el que me encuentro. Y acordaros también que os indiqué que puede ser un gran aliado. ¿Por qué? Porque hay veces que nos cambian el aspecto, nos cambian la interfaz de los programas y lo que nosotros antes íbamos a buscar en un lugar, en una zona de nuestra ventana, lo han cambiado de aspecto o de sitio o incluso a lo mejor ni lo han puesto. Porque hay veces que los diseñadores, los programadores piensan que hay opciones que están obsoletas y ni siquiera la colocan dentro de la cinta o dentro de la barra de las opciones. El botón derecho siempre va a estar. El botón derecho siempre nos va a permitir acudir a seleccionar esa opción, esa acción que nosotros estamos buscando. Pues aquí, si os dais cuenta, aquí tengo la opción de mostrar. Haríamos clic y mi columna O vuelve otra vez a estar visible. Hay veces también que lo que nos interesa es tener, vamos a pensar, una plantilla, una hoja vacía con los cálculos que nosotros vayamos a seleccionar, pero que todavía no tiene datos y que luego a lo mejor yo quiero volver otra vez a repetir en otra circunstancia, de otra manera. La forma para poder duplicar una hoja, hay muchas, pero una de ellas es, le voy a dar con el botón derecho del ratón a la etiqueta de la hoja y fijaros que pone aquí, mover o copiar. Si yo le doy a mover o copiar, yo lo que puedo hacer es crear una copia, colocarla al final de mi libro, incluso podría traspasar esta hoja y llevármela a otro libro de Excel distinto. Un nuevo libro o a otro libro que yo tenga aquí abierto en ese momento. De esa manera conseguiríamos hacer un duplicado de esa hoja. Esa sería una manera. Otra manera es seleccionar los datos que yo ya tengo escritos dentro de esa hoja o fijaros en este triangulito que hay aquí. Este triangulito que hay aquí lo que permite es seleccionar toda la hoja al completo. Si yo hago clic aquí, toda mi hoja, todas las 16.000 y pico, 17.000 y pico columnas y el millón y algo de filas están en este momento seleccionadas. Si yo ahora doy la orden de copiar, y acordaros que también la orden de copiar la puedo dar de varias formas, le doy aquí a copiar, toda la hoja, fijaros que no veo nada más que el espacio físico de mi monitor, pero bueno, que sepáis que toda la hoja va a estar demarcada con ese borde de pespunte para que sepamos que la orden de copiar está activa. Me voy a abrir una hoja nueva y ahora, eso sí, tengo que tener en cuenta que tengo que estar en la primera celda, en la celda A1, porque voy a ocupar toda la hoja al completo, le doy la orden de pegar. Y la orden de pegar en Excel tiene muchas posibilidades que iremos también avanzando y viendo a lo largo de este curso o de cursos posteriores. Yo realmente lo que quiero es copiar tal cual, pues le voy a dar aquí, pegar tal cual, pues le doy a pegar. Y ahí tengo un duplicado de mi hoja gastos anuales. ¿Ahora qué podría hacer? Pues podría cambiarle el nombre de la hoja y le puedo llamar, por ejemplo, pues gastos 2020.
Y luego podría volver otra vez a repetir para los gastos del año que viene, o si yo tengo gastos anuales de determinados locales o de determinadas oficinas, pues podría ir generando un duplicado de esa plantilla de los gastos que he creado y no tendría que volver otra vez a repetir las mismas operaciones que he hecho para la primera de las hojas. Pues hasta aquí nuestra lección número 4.